Buen día a todos. En este video voy a resolver el siguiente ejercicio. En este ejercicio nos pide encontrar el dominio y el rango de la siguiente función. Nos dice f que va desde el intervalo 5 hasta 12 hacia los números reales con regla de correspondencia f de x igual a raíz de x más 4. Bueno, para lo que es el dominio, ¿no? El dominio de f, recuerden ustedes que es el conjunto de valores de x donde esta regla de correspondencia es válida, pero en este caso ya el problema prácticamente nos está dando el resultado para el dominio, ¿no? El dominio nos dice, acá está indicado que la función puede ser evaluada en este intervalo, ¿no es cierto? En el intervalo cerrado desde 5 hasta 12, ¿no es cierto? Entonces acá simplemente colocamos que el dominio de nuestra función, vamos a escribir así, dominio de f va a ser igual a el intervalo 5 hasta 12. Ya está. A veces no suele darse, digamos, el dominio y el conjunto de llegada. Esta notación, recuerden que lo que nos indica acá es el dominio de la función y el conjunto de llegada, ¿no? Acá no está apareciendo el rango, sin embargo está apareciendo el dominio, ¿no? Entonces, cuando no se da esto, ¿no? Supongamos que no tenemos de dato esto, entonces lo que tendríamos que hacer es ver dónde es que esta regla de correspondencia puede ser válida, ¿no es cierto? Entonces en este caso simplemente consideramos el intervalo 5 hasta 12, el intervalo cerrado, para el dominio de la función. Ahora, por otro lado, ¿cómo hallamos el rango? El rango de la función, recuerden que es aquel subconjunto del conjunto de llegada, que en este caso es el conjunto de llegada, es el conjunto de los números reales, ¿no? Aquel subconjunto de los números reales que tiene asociado algún elemento en el conjunto de partida, en el dominio, en este caso, de nuestra función, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo es que podemos saber cuál sería el rango? Algebraicamente, ¿cómo sería esto, no? Lo que ocurre es que si nosotros consideramos acá los valores que asume nuestra función como y, por ejemplo, y los x serían los valores que asume la variable de nuestra función, en este caso los valores que están en el dominio, que son llevados vía la regla de correspondencia hacia y, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Necesitamos establecer, sabiendo que x está en el dominio, o sea en el intervalo 5 hasta 12, entre qué valores va a estar la y, ¿no es cierto? Y, recuerden que al ser al estar relacionado con x vía la regla de correspondencia, entonces nosotros podríamos establecer con algunas propiedades de los números reales, por ejemplo, entre qué valores podríamos encontrar el y, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué me refiero con esto, no? Supongamos, ¿no? Vamos a colocar por acá cálculo del rango de la función, ¿no? Vamos a colocar acá, sí. Vamos a colocar rango de la función, rango de la función. ¿Cómo sería, no? En este caso decimos, ¿no? X pertenece al dominio. Si x pertenece al dominio de f, entonces x va a estar en el intervalo desde 5 hasta 12, ¿no es cierto? Dándose la posibilidad de que x sea 5 o que sea 12. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pretendemos para encontrar el rango? Necesitamos encontrar dónde está este y, entre qué valores está este y, sabiendo que x está entre 5 y 12. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Entonces, tratar de formar lo que aparece en la regla de correspondencia,
dentro de la desigualdad, supongamos que nosotros conseguimos encontrar, digamos, transformar acá nuestro x en raíz de x más 4, y entonces podríamos tener una situación como esta, ¿no? Acá aparece un valor y acá aparece otro valor, entonces el rango sería el intervalo que abarca los valores de y. Recuerden que y sería igual a raíz de x más 4, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Vamos a tratar de encontrar raíz de x más 4 entre qué valores está, ¿no? Recuerden que esta notación lo que me dice es que x es llevado hasta y vía f, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que y es igual a un f de x, ¿no es cierto? Y en este caso f de x es raíz de x más 4, o sea, y es raíz de x más 4, ¿no? Entonces vamos a sumarle 4 a ambos, a cada miembro de la desigualdad que tenemos acá. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿no? Si sumamos 4 unidades, vamos a colocar acá así, y luego vamos a ir modificando, ¿no? Entonces acá sería, vamos a escribir esto así, acá, sumándole 4, tenemos así, más 4, más 4, y más 4, ¿no? El sentido de la desigualdad se mantiene, ¿no es cierto? Propiedad de los números reales. ¿Qué más? Tenemos acá, sería 5 más 4 nos da 9, y esto es menor o igual que x más 4, y esto es menor o igual que 16, ¿no es cierto? Ahora tengamos en cuenta que este 9 es mayor que 0, ¿no es cierto? Como el 9 es mayor que 0 y todos los elementos que están, o todos los miembros que están, me refiero a x más 4 y a 16 también son positivos, o sea, todos estos números están del lado derecho del 0, entonces yo podría extraer raíz cuadrada y el sentido de la desigualdad se va a mantener, ¿no es cierto? O sea, si yo extraigo acá raíz cuadrada, acá al 9, va a ser lo mismo que extraer raíz cuadrada acá, y extraer raíz cuadrada acá, o sea, el sentido de la desigualdad se va a mantener, ¿no es cierto? Propiedad de los números reales. Ahora, ¿por qué extraigo raíz cuadrada? Porque a mí me interesa encontrar esta expresión, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar esto así, ¿no? Esto sería entonces, si extraemos raíz cuadrada sería raíz de 9, vamos a colocar acá, ¿no? Sería 3 menor o igual que raíz de x más 4, ¿no es cierto? Menor o igual que 4, ya está. Bien, entonces una vez que tenemos ya la expresión raíz de x más 4 entre dos números, ¿esto qué quiere decir? Que el valor de y, ¿no? Que sería igual a raíz de x más 4, ¿no? Bueno, estaría entre 3 y 4, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, ¿no? Por lo tanto, vamos a escribir así, ¿no? Por lo tanto, el rango de mi función, en este caso f, debe ser igual al intervalo desde 3 hasta 4, ¿no es cierto? Ya está. Bien, con esto terminaríamos encontrando, bueno, el dominio era lo más sencillo, y luego encontrando el rango, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a ver esto desde un punto de vista diferente, ¿no? Utilizando el gráfico de la función. Si es que supiéramos graficar nuestra función, entonces podemos encontrar también el dominio y el rango de esta, ¿no? Entonces vamos a ver a continuación. Bien, entonces ¿cómo sería gráficamente, ¿no? Vamos a suponer que tenemos acá la gráfica de una función, no la función anterior, sino simplemente una función cualquiera. Ya está, ¿no? Esta es la gráfica de g. Y bueno, quisiera saber cuál es el dominio y cuál es el rango, ¿no? Entonces recuerden que el dominio de la función es el conjunto de valores que asume la variable. En este caso, si hablamos de variable x para nosotros, y tenemos el gráfico, entonces sería el conjunto de valores que están sobre el eje x, ¿no es cierto? Entonces
¿Por qué? Porque recuerden que si tenemos el gráfico, pongamos acá, este es un X sub 0 cualquiera, ¿no? Entonces cuando nosotros levantamos este punto en el gráfico, tenemos acá un Y sub 0, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Qué ocurre, no? Este Y sub 0 es justo f de x sub 0 porque el punto está en el dominio, ¿no es cierto? Ahora, nótese que si está en el dominio, yo para encontrar el dominio, si es que tuviera la gráfica de mi función, entonces lo que podría hacer es lo siguiente. Si yo tengo la gráfica nada más, ¿no? Entonces podría yo proyectar esta gráfica sobre el eje X, ¿no es cierto? Entonces la sombra me va a arrojar en este caso un intervalo, ¿no? Entonces si proyectamos acá, bajamos todo esto, es como si pusiéramos un foco acá que proyecta una luz y la luz hace que se forme una sombra debajo de esta curva, ¿no es cierto? Entonces si hacemos eso, ¿qué es lo que tendríamos? El dominio sería todo este intervalo, ¿no es cierto? Sería el dominio de nuestra función, en este caso g. Y si quisiera el rango sería el conjunto de valores para y, ¿no es cierto? Entonces el conjunto de valores para y también podría ser algo similar si yo proyectara, por ejemplo, pero suponiendo que tengo ahí el punto más bajo, tengo que fijarme, ¿no es cierto? Tendría que ir al punto más bajo y ver qué sombra proyecta. Supongamos que acá tengo un foco, ¿no? Un foco que alumbra a esta curva, entonces ahí se va a proyectar una sombra en el eje Y, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que vamos a considerar como rango, ¿no? El rango sería toda esa proyección, ¿no es cierto? Todo este intervalo sería el rango de nuestra función, ¿no es cierto? Ahora eso lo vamos a aplicar para el problema que acabamos de resolver. Entonces vamos a ver cómo sería esto en un gráfico un poco más elaborado, ¿no? Bien, entonces acá tenemos los ejes coordenados, ¿no? El eje X, el eje Y, y bueno, necesitamos graficar esta función, ¿no? F de x igual a raíz de x más 4, ¿no? Entonces, como es una raíz cuadrada, ¿no? Entonces debemos de ver, ¿no? De hecho ahí es una modificación de la función raíz cuadrada de x, ¿no es cierto? Y igual a raíz cuadrada de x. Entonces la función raíz cuadrada de x, ¿no? Y igual a raíz cuadrada de x es como una parábola, la mitad de una parábola, ¿no es cierto?, que se abre hacia la derecha, ¿no es cierto? Entonces cuando nosotros colocamos acá raíz cuadrada de x más 4, acá hay un desplazamiento horizontal para esta gráfica, ¿no es cierto? El desplazamiento horizontal en este caso es hacia la izquierda, ¿no es cierto? Porque le estamos agregando algo positivo, ¿no es cierto? Entonces acá sería más o menos así vendría, ¿no es cierto? Ahora a nosotros no nos interesa toda esta gráfica, ¿no? Lo que nos interesa es solamente parte de ella, que sería justamente desde el intervalo que va desde 5 hasta 12, ¿no es cierto? Entonces voy a colocar acá esa parte, ¿no? Ahí está. Tenemos que si nosotros dibujamos acá las líneas, digamos, verticales, ¿no? Vamos a quitar ya esta gráfica y nos quedaríamos con esto, ¿no? Entonces acá va desde el intervalo, va desde el 5 hasta el 12, ¿no es cierto? Entonces este sería el dominio. Vean que se cumple lo que les estaba comentando, ¿no? Si nosotros proyectamos la gráfica, esto se obtiene el dominio, va a estar sobre el eje X, ¿no es cierto? Ahora si hacemos algo similar, en este caso si proyectamos nosotros sobre el eje Y, recuerden que ya habíamos calculado quién es el rango, ¿no? El rango es el intervalo desde 3 hasta 4, ¿no? Entonces si hacemos la proyección nosotros, ¿cómo sería esto, no? Vamos a colocar esto así.
Bien, si ahora entonces proyectamos esta gráfica sobre el eje Y, lo que va a hacer es lo siguiente, ¿no? Acá pongamos acá la proyección sería toda esta gráfica se va a proyectar en el intervalo desde 3 hasta 4, ¿no es cierto? Que era lo que nosotros habíamos visto cuando resolvimos este ejercicio de forma algebraica, ¿no es cierto? Entonces muchas veces el gráfico de una función nos permite encontrar el dominio o el rango dependiendo del ejercicio. Puede ser más fácil o más difícil uno u otro método, ¿no es cierto? Entonces vamos a continuar en el siguiente video.